Hola, buenos días. Somos Álvaro Bermejo, Francisco Jesús González, Irene Gonzalo y Sergio Silva. Y durante esta mañana vamos a exponer el trabajo que hemos realizado sobre el medio natural de las hoces del río Riaza, que es un parque natural de gran interés ambiental. Y esperemos que la disfrutéis y que le podáis sacar todo el partido posible. Vamos a empezar mencionando cuáles son los principales temas que vamos a tratar a lo largo de esta exposición, que son los objetivos que nos hemos marcado, CODINSE, el ámbito biogeográfico, el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, el medio físico, los ecosistemas que podemos encontrar en la zona, la actividad humana y las conclusiones a las que hemos llegado con toda esta recopilación de información. En primer lugar, vamos a hablar de los objetivos, que tenemos 4 y son analizar los componentes del medio natural con un enfoque holístico, es decir, hemos ido analizando uno por uno los componentes que hay en este entorno, sin perder el punto de vista de que todos esos componentes forman una unidad. También nos hemos marcado como objetivo analizar la situación del medio natural, exponer la riqueza ecosistémica de la zona y destacar las especies de interés conservacionista que podemos encontrar. A continuación vamos a hablar de CODINSE, que es la Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia, fundada en 1992, y es una asociación sin ánimo de lucro formada por la cooperación de estos miembros, que son ayuntamientos, empresarios y autónomos, asociaciones culturales, sindicatos, mancomunidades de municipios y personas individuales de la región. Esta asociación tiene 3 objetivos principales marcados, que son mejorar la calidad de vida y de los servicios de esta región del nordeste de Segovia, además de promover el desarrollo económico, cultural, social, ambiental y educativo de la zona. Y, por último, enfrentarse a uno de los mayores retos en los que está sumergida nuestra sociedad actualmente, que es la despoblación del medio rural, tratando de atraer nuevos residentes que no sean únicamente turistas o que sean únicamente gente que veranea en esas regiones. A la hora de hablar del ámbito biogeográfico, cabe destacar que nuestra zona de estudio pertenece a la comarca de Riaza-Duratón, enclavada en el extremo oriental de la provincia de Segovia con una extensión de 1.829 kilómetros cuadrados. Podemos encontrar 3 conjuntos paisajísticos, en los cuales se sitúan 2 parques naturales como son el Parque Natural de las Hoces del río Riaza y el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Estas unidades paisajísticas consisten en la sierra, entre sierras y la serrezuela, y tienen un gran valor atractivo a la hora del turismo y de la conservación. Estamos ante una zona localizada dentro de la cuenca hidrográfica del Duero, por lo tanto pertenece a esta depresión rodeada de sistemas montañosos donde caben destacar la gran diversidad de cañones. Geológicamente hablando, esta depresión se configura como una cubeta de sedimentos terciarios y cuaternarios de origen lacustre y continental, como veremos más adelante en el medio físico. A continuación, vamos a hablar del Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Este fue declarado Parque Natural el 21 de diciembre de 2004, 4 años después de que fuera declarado como CEPAS, es decir, Zona de Especial Protección para las Aves. Este se sitúa en la zona norte de la cuenca del río Duero y abarca 6.540 hectáreas. En su interior podemos encontrar 3 municipios de pequeño tamaño, como son el de Maderuelo, con 168 habitantes, el de Montejo de la Vega de la Serrezuela, con 146, y el de Valdevacas de Montejo, con 30 habitantes. Cabe destacar la importancia que tiene desde el punto de vista de la conservación de especies este parque natural, ya que contiene 911 especies en el catálogo florístico y 313 en el catálogo de vertebrados, de las cuales 20 están en el anexo 1 de la Directiva Aves. Otra función imprescindible que realiza este parque es la cría de buitres lunados, ya que en él se encuentra una de las mayores poblaciones que hay dentro de la península de esta especie, contando con 653 parejas. Además, su característica o paisaje, formado por cortados y repisas calizas, favorecen la presencia de fauna rupícola. Ahora comentaremos los aspectos del medio físico, dividiéndolo en clima, geología y relieve e hidrología. Nuestra zona de estudio se encuentra bajo la influencia de un clima mediterráneo continentalizado, caracterizado por inviernos largos y fríos, veranos calurosos y con un notorio contraste de temperaturas diurnas y nocturnas. Centrándonos en las precipitaciones, observamos una marcada sequía estival siguiendo el patrón típico del Mediterráneo, siendo en primavera y otoño cuando se registra el mayor número de precipitaciones.
Ahora bien, hay características de climas continentales, debido a que no poseen la influencia del mar, como los ya mencionados cambios de temperatura entre el día y la noche, o que las temperaturas son más extremas. De hecho, en invierno es frecuente la formación de heladas. Es notorio mencionar que al tratarse de un cañón puede haber ciertos efectos microclimáticos como los ligados a la exposición a la radiación solar. En este caso, las zonas donde el valle se abre y se ubican al norte serán más umbrías, por lo que se genera un microclima más fresco en estas regiones, posibilitando la entrada de elementos submediterráneos como los quejigos. En términos biogeográficos, las hoces del río Riaza se incluyen en la región mediterránea. En concreto, pertenece al piso supramediterráneo y son el resultado de multitud de interrelaciones a lo largo del tiempo que se pueden estudiar a través de su historia geológica. A grandes rasgos, en el Cretácico superior se produce una gran transgresión que provoca que parte del continente quede sumergido bajo un mar poco profundo y con temperaturas templadas. Esto provoca el depósito de gran cantidad de sedimentos carbonatados que posteriormente producen la formación de las rocas calizas que conforman el cañón actual. Más tarde, entre el Cretácico y principios del Cenozoico, se produce la retirada del mar y las tierras emergidas sufren fracturas elevándose mediante pliegues y fallas producidas por la orogenia alpina hace 60 millones de años. Las elevaciones comienzan a sufrir un proceso erosivo que originará el relieve actual. A finales del Cenozoico, toda esta zona es una llanura con ligeras desnivelaciones fruto del proceso erosivo. En esta penillanura se implanta la red fluvial donde el río continúa la erosión del terreno, generando así su cauce. En la actualidad, apreciamos cómo se ha producido un valle paralelo al eje anticlinal del embalse de Linares que abarca 9 kilómetros en el tramo estudiado. Además, presenta 4 meandros y la presencia de un gran cañón del que ahora hablaremos. Los componentes geológicos mayoritarios son calizas y carbonatos datados del Cretácico superior y materiales detríticos del Cenozoico. En cuanto al relieve, el río Riaza constituye el eje longitudinal del parque natural y en su recorrido se pueden discernir 3 grandes zonas siguiendo el cauce del río. La primera zona comprende desde la localidad de Maderuelo hasta la presa de Linares, donde destaca la homogeneidad del relieve y la presencia del embalse de Linares desde el año 1951. La segunda zona es un cañón calcáreo de 5,5 kilómetros de longitud, con una profundidad de hasta 150 metros y con una anchura de entre 200 y 300 metros. Este cañón abarca desde la presa de Linares hasta el arroyo de El Casuar. En algunos de sus estratos se han encontrado fósiles marinos evidenciando la presencia de mar hace millones de años. La última zona abarca desde el arroyo del Casuar hasta la localidad de Montejo de la Vega, donde se aprecia un valle disimétrico con un soto fluvial en el fondo de dicho valle. En definitiva, el río ha excavado en las calizas de esta zona, generando uno de los mayores conjuntos de hoces, cañones y desfiladeros de la península ibérica. El río Riaza nace en la Fuente del Cancho, ubicada en el hayedo de la Pedrosa, y desemboca en el río Duero por su margen izquierdo. El río tiene un recorrido de 104 kilómetros y con una extensión de cuenca de 1.082 kilómetros cuadrados. Atendiendo a la información proporcionada por un mapa topográfico de España, observamos cómo a lo largo de 9 kilómetros de cauce que hay entre el embalse de Linares de Arroyo y la localidad de Montejo de la Vega, el desnivel que salva el río en este tramo medio es de 50 metros, lo cual implica una pendiente de 0,55%, es decir, que cada 100 metros hay un desnivel de algo más de medio metro. En este río hay 2 estaciones de control y medida de caudales, una localizada en Riaza y la otra a la salida del embalse de Linares del Arroyo. Asimismo, en esta diapositiva podemos observar los afluentes del río Riaza, los cuales hemos agrupado en función del punto en el que desemboquen y tomando al embalse de Linares como referencia. De modo que tenemos aquellos que desembocan aguas arriba de Maderuelo, los que desembocan sobre dicho embalse y los que desembocan una vez pasado el embalse. El embalse de Linares del Arroyo posee una capacidad de 55 hectómetros cúbicos y a día 7 de abril de 2020 presentaba el 83,64% de la capacidad total, es decir, 46 hectómetros cúbicos. Este embalse se utiliza principalmente para el abastecimiento de aguas de riego, la generación y aprovechamiento de energía hidroeléctrica y para actividades de ocio como la pesca o la navegación de embarcaciones de vela o de remo. Ahora bien, la creación de embalses genera alteraciones en el transcurso del río y en su caudal, lo cual puede llevar a generar una serie de modificaciones ambientales aguas abajo de estas infraestructuras. Con respecto a la calidad de aguas, se realizaron varios análisis físico-químicos y microbiológicos en 2 tramos, Puente de Maderuelo y en la presa de Linares, concluyendo que el río llega al embalse con gran cantidad de materia orgánica disuelta como consecuencia de la erosión de espacios agrarios y vertidos de residuos sobre este.
De hecho, se estima que se vierten en los tramos previos al embalse unos 600 metros cúbicos de aguas residuales al día. De modo que una vez este agua llega al embalse, se produce un proceso de decantación y depuración natural, permitiendo que el río salga del embalse con la menor carga de materia orgánica disuelta posible. A continuación vamos a hablar del ámbito biológico del parque. Trataremos la relación que tiene el clima con el ecosistema, llamado bioclima, el cual se refleja en las comunidades vegetales que aparecen y que delimita los distintos hábitats en los que se reparte la diversidad faunística. Por último, veremos aquellas especies que por su interés conservacionista destacan en este espacio y le confieren el valor natural adicional que influye en gran medida en su protección. La bioclimatología se entiende como la relación que tiene el clima con su biota y se define en pisos bioclimáticos. En el caso del parque natural, este se sitúa en el llamado piso supramediterráneo, cuyas características climáticas vemos reflejadas en el diagrama y se corresponden con la aparición de ecosistemas maduros de carácter forestal, que pueden ser sabinares, encinares, quejigares, etc., y que son capaces de resistir a las duras condiciones de los meses más fríos. Gracias a la complejidad y diversidad paisajística encontramos una gran diversidad de hábitats aparte del mencionado, que varían tanto en altitud como en comunidades vegetales y faunísticas y en el grado de humanización de cada una. Los tipos de hábitats y la superficie que ocupa cada uno de ellos se encuentran reflejados en la tabla siguiente, siendo los cultivos aquellos que mayor extensión abarcan, seguidos de los bosques de arbolado y las paramedas. Hablamos de cada uno de ellos a continuación. Aquellos hábitats con menor presión antropogénica son los bosques de ribera, los bosques de arbolado y los cortados. De las paramedas y cultivos hablaremos más adelante y en ellos hay un cierto grado de alteración humana. Vale, para empezar vamos a ver los bosques de ribera. Los bosques de ribera son aquellos que encontramos ocupando los márgenes del río y se corresponden con los hábitats menos alterados. Esto lo podemos ver reflejado en su gran biodiversidad, siendo los hábitats con mayor abundancia y diversidad de especies ligados a estos ambientes. En especial, el embalse de Linares del Arroyo se convierte todos los años en la principal área provincial de hibernada de diversas especies de aves acuáticas, como pueden ser la garza real o el cormorán grande. Cabe destacar la presencia de la nutria, de la que hablaremos más adelante. Los bosques arbolados son el principal hábitat ligado al bioclima, como ya hemos dicho, y presentan también un valor natural muy alto. Están constituidos fundamentalmente por 3 especies arbóreas. La primera son los sabinares, que tienen como especie predominante la sabina albar. Después tenemos los encinares, con el Quercus ilex, y en menor medida encontramos los quejigares. Acogen a una variedad importante de fauna y son importantes como hábitat estratégico para la conservación de aves frugívoras migratorias. Encontramos ruiseñor bastardo, águila real y perdiz, entre otros. A continuación tenemos los cortados, que es el último hábitat de alto valor natural que trataremos. Este hábitat tiene un gran interés ya que acoge las comunidades de aves rupícolas, muchas de ellas de alto valor conservacionista. Las escarpadas paredes verticales de los cañones constituyen el ambiente ideal para la aparición de especies como son el alimoche, el avión roquero, el halcón común y, por supuesto, el buitre leonado, entre muchos otros. Finalmente, encontramos aquellos hábitats donde es remarcable la presencia de actividad humana, los páramos y los cultivos. Los páramos se localizan en la zona superior, en suelos pobres y áridos, y consisten en matorrales de tomillar y aulaga que, por la degradación del medio y la creciente presión antropogénica, sustituyen a los bosques de arboleda que hemos visto antes. En ellos se albergan comunidades de aves más pobres, pero aún así adquieren relevancia como refugio de comunidades de paseriformes con alto valor conservacionista, como la famosa alondra de Dupont o el alcaudón real. A su vez, los cultivos principalmente son herbáceos y ocupan un 30% del total de la superficie del parque. A pesar de la presencia antropogénica, tienen importancia como cuartel de invernada, albergando densidades de aves comparables a las de los bosques de arboleda. Es también interesante mencionar otros hábitats minoritarios, como son algunas comunidades rupícolas que se instalan en las repisas formadas por el terreno y entre las que incluso encontramos algunos endemismos ibéricos. También tenemos otros hábitats, como pueden ser repoblaciones a base de pinares o jarales sobre suelos ácidos. A continuación, os vamos a hablar de las especies de interés conservacionista. Lo primero de todo, queremos hacer mención a que más de 20 especies del parque de aves se encuentran en el anexo 1 de la Directiva Aves Silvestres. Y dentro de las aves hemos considerado que merecen ser mencionadas por su relación con el parque 2 especies, la alondra de Dupont y el buitre leonado. La alondra de Dupont o alondra ricotí
Se trata de una especie de ave que ha sido catalogada como vulnerable dentro del catálogo español de especies amenazadas. Por tanto, digamos que el hecho de que esta zona constituya un refugio natural para estas especies, pues lo que hace es reafirmarnos una vez más la importancia que tiene este medio natural. Merece ser mencionado también el buitre leonado. Se trata de uno de los pocos grandes vertebrados que ha conseguido salir de las listas rojas de especies amenazadas. Además destaca su papel dentro del ecosistema, pues lleva a cabo una función limpiadora. Se trata de un animal carroñero, entonces por lo que se alimenta de cuerpos en descomposición, los cuales si no fuesen eliminados se convertirían en grandes focos de enfermedades infecciosas. Sí, se trataría de focos de zoonosis. Y aunque no se trate de un ave, la nutria es un mamífero que queremos destacar debido a que dentro del parque su población se encuentra estabilizada, a pesar de que a nivel global esto no sea así, pues se ven amenazadas bien por la destrucción de sus hábitats o bien por la caza, para hacerse con su piel, la cual tiene interés comercial. A nivel de interés en su relación con el ecosistema, se trata de indicadores de la salud del ecosistema fluvial, además ayuda a regular las poblaciones de los animales que son su presa. Bueno, ahora procedemos a explicar la actividad humana en el parque. Se han observado vestigios de actividad humana en la época del Pleistoceno medio, ya que se han hallado restos de industria caracterizadas por el macroutillaje bifacial, que es característico de esta época. A nivel arquitectónico destaca la iglesia, o sea, el convento de San Martín del Casuar. Se trata de una construcción románica del siglo XII que en el año 1997 fue declarado bien de interés cultural. Por último vamos a mencionar la Casa del Parque de Montejo de la Vega, que se trata de un lugar que nos permite conocer las distintas formaciones vegetales y los distintos animales que habitan en este espacio natural, es decir, las distintas especies que hay, y las condiciones de visita de las distintas sendas, es decir, el ecoturismo que se puede hacer, y también las posibles restricciones que puede haber, debido a que, por ejemplo, se pueden dar restricciones debido a la época de las crías de las aves. A modo de conclusión, queremos recalcar varios puntos. Lo primero de todo es que las características geológicas que se deben a su peculiar ubicación, es decir, a un área que se encuentra entre el sistema ibérico, el sistema central y las condiciones ambientales, favorecen esta gran diversidad de hábitats que hemos comentado. Consideramos que tienen poca influencia las actividades humanas, que consisten básicamente en el ecoturismo y los espacios dedicados a la agricultura, es decir, los cultivos. Luego, el grado de protección y conservación está a la altura de su potencial paisajístico y de su biodiversidad, la cual es la que le proporciona el valor que tiene a esta zona. Es decir, estamos hablando de un área que tiene una gran diversidad ecosistémica y que además tiene un gran interés desde el punto de vista conservacionista. En último lugar, queremos recalcar que la falta de una interacción más personal con lo que son los actores sociales y una interacción más personal con las condiciones ambientales, es decir, un enfoque más directo con la zona de estudio, nos ha llevado en algunos casos a perder ese enfoque más cercano, más realista y más preciso en lo que supone la interpretación de la información y su recopilación. Y bueno, para finalizar queremos daros las gracias por vuestra atención y esperamos que os haya resultado reconfortante.